las 2 horas con 4 minutos del día 15 de diciembre, las 14 horas, perdón, con 4 minutos del día 15 de diciembre del 2020 se abre la reunión. Con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito al diputado secretario, diputado Francisco Humberto Chávez Herrera, se sirva a pasar lista de asistencia. Con su permiso, diputado presidente, por instrucciones de la presidencia, procedo al pase de lista. Diputado Miguel Francisco Latorre Sáenz. Presente. Diputado René Frías Bencomo. Presente. Diputado de la O, Francisco Humberto Chávez Herrera, presente. Diputado Rubén Aguilar Jiménez. Diputado Alejandro Gloria González. Diputado presidente, le informo que se encuentran 3 de los 5 diputados que integramos la comisión. Muchas gracias, diputado secretario. Una vez verificado el quórum legal, se da inicio a la reunión del día 15 de diciembre del 2020 en la modalidad de acceso remoto virtual, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me permito poner a su consideración el siguiente orden del día. Primer punto, pase de lista de asistencia y declaración del quórum en su caso. Segundo punto, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Tercer punto, aprobación en su caso del acta de la reunión anterior. Cuarto punto, análisis y discusión de las siguientes iniciativas. Asunto 2181. Iniciativa con carácter de decreto a efecto de reformar diversas disposiciones de la Constitución Política y de la Ley Electoral, ambas del Estado de Chihuahua, en materia de agrupaciones políticas. Iniciador o promovente, el diputado Misael Maín Escano. Asunto 2272. Iniciativa con carácter de decreto a efecto de reformar el artículo 4 de la Ley del Notariado del Estado de Chihuahua, a fin de incluir el principio de paridad de género en el otorgamiento de patentes para el ejercicio de la función notarial. Iniciador o promovente, la diputada Ana Carmen Estrada García. Asunto 2302. Iniciativa con carácter de decreto a efecto de reformar la fracción 37 del artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, para que de manera permanente se cuente con un intérprete de lengua de señas en el desarrollo de las sesiones públicas del Pleno, acceso remoto virtual que facilite su entendimiento. Iniciador o promovente, la diputada Ana Elizabeth Chávez Mata, del Grupo Parlamentario del PRI. Asunto 2401. Iniciativa con carácter de decreto a efecto de reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, derivada de la obligación a la que se refiere el artículo 4 transitorio del decreto número 0739 del 2020 del octavo periodo extraordinario, que contiene la reforma a la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, en la cual se establece un término de 90 días para realizar las adecuaciones necesarias a efecto de concederle la facultad de integrar el registro estatal de deudores alimentarios, con el propósito de acreditar el requisito de elegibilidad como candidatos a cargos de elección popular. Iniciador o promovente, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Asunto 2402. Minuta proyecto de decreto en el que se reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de fuero, enviado mediante oficio número DGPL diagonal 1P3A diagonal 4372.6 para los efectos del artículo 135 constitucional. Iniciador o promovente, la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. Asunto 2435. Iniciativa con carácter de decreto a fin de expedir la ley reglamentaria y orgánica de la ley de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua. Iniciador o promovente, el titular del Ejecutivo del Estado, licenciado Javier Corral Jurado. Punto número 5, análisis y discusión de los siguientes proyectos de dictamen. Asunto 1716. Iniciativa con carácter de decreto a efecto de reformar el artículo 791 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua en materia de derechos laborales de los trabajadores al servicio del Estado. Iniciador o promovente, el diputado René Frías Bencomo, del Partido Nueva Alianza. Asunto 1747. Minuta proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de bienestar para los efectos del artículo 135 constitucional, enviado mediante oficio número DGPL 2P2A 5002.6, iniciador o promovente, Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. Punto número sexto, asuntos generales. Punto número séptimo, clausura y hora de término de la reunión. Una vez leído lo anterior, solicito al diputado secretario se sirva a poner a consideración de los diputados presentes el orden del día para su aprobación. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a los señores diputados, quienes estén por la afirmativa respecto al contenido del orden del día, a favor de expresar su voto,
levantando la mano en señal de aprobación. A René, favor. A favor. a favor. Informo a la presidencia que se han manifestado 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones en relación al contenido del orden del día para la reunión. Ahora bien, le pido al secretario se sirva someter a consideración el acta de la reunión anterior, misma que fue circulada previamente a sus correos electrónicos. Por instrucción de la presidencia, pregunto a los señores diputados, quienes estén por la afirmativa respecto al contenido del acta de la reunión anterior, a favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Diputado René Frías. Por favor, diputado. Informa a la presidencia que se han manifestado 3 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones del contenido del acta de la reunión anterior. Diputado presidente. Mil gracias, diputado secretario. Aprobado que es en relación al punto número técnica, haga una síntesis del contenido de las iniciativas enlistadas, mismas que fueron turnadas en las últimas semanas a esta Comisión Primera de Gobernación. Gracias, presidente. En relación con la primera iniciativa que aparece en el orden del día de la presente reunión, es decir, la marcada con el número 2181 que presentó el diputado Misael Maínez, consiste en reformar 2 ordenamientos. Es la Constitución Estatal y la ley electoral de esta entidad. Por lo que hace a la reforma constitucional, el iniciador propone modificar específicamente el artículo 27, que en su texto vigente da una definición de lo que son los partidos políticos y los ordenamientos que los rigen. Aquí la propuesta en sí consiste en que cada vez que en dicho numeral se menciona los partidos políticos, el iniciador sugiere que se agregue un segmento normativo que diga y las agrupaciones políticas. Esto es de manera conjunta con los partidos. Esto también lo propone realizar el iniciador en el artículo 27 bis de la Constitución, mismo que se refiere al financiamiento público de los partidos políticos. De esto se puede inferir que la pretensión del iniciador consiste en equiparar de alguna manera a los partidos políticos con las agrupaciones políticas en el texto constitucional de esta entidad. Continuando con el texto constitucional, específicamente en su artículo 36, la iniciativa plantea que en la integración del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral se adicione que formarán parte también las agrupaciones políticas de este órgano. Y en consecuencia de esto propone la iniciativa modificar la ley electoral en su numeral 53, disponiendo, a juicio del iniciador, de que las agrupaciones políticas formen parte de este consejo con voz pero sin voto. Ahora bien, en relación a la segunda iniciativa que aparece en el orden del día, presentada por la diputada Ana Carmen Estrada, tiene como finalidad reformar el artículo 4 de la ley del notariado del estado de Chihuahua. Esto a fin de incluir el principio de paridad de género en el otorgamiento de patentes para el ejercicio de la función notarial. Cabe destacar que en su texto vigente, dicho numeral señala que corresponde a la persona titular del Poder Ejecutivo la delegación de la fe pública y por ende el otorgamiento y revocación de patentes para el ejercicio de la función notarial. Aquí la propuesta específica de la iniciadora sería que quedara en los siguientes términos. La persona titular del Poder Ejecutivo deberá implementar los mecanismos y acciones legales y administrativas para garantizar el principio de paridad de género en el nombramiento de las titularidades de las notarías públicas en el Estado, en los términos de la presente ley y demás disposiciones aplicables. Con esto se resalta que se podría interpretar que por mecanismos y acciones administrativas se estuviera haciendo una referencia a las que se han llamado acciones afirmativas. Por otro lado, el siguiente asunto, el 2302, que presentó la diputada Ana Elizabeth Chávez Mata, consiste en una reforma a la ley orgánica del Poder Legislativo. En particular,
ella propone modificar el artículo 75 de este ordenamiento, mismo que señala las atribuciones de la mesa directiva, de la presidencia. Y si bien ya existe una fracción, la 37ª del artículo 75, que consagra dentro de estas atribuciones de la presidencia el que en caso de que asistan a las sesiones personas con discapacidad auditiva, se proporcione un intérprete de lengua de señas que facilite su entendimiento. Con esto se hace referencia a que ya existe esa disposición, es texto vigente. La iniciadora lo que propone es que se cuente con esta persona intérprete de manera permanente, que no solamente cuando vaya a acudir a alguna persona con este tipo de discapacidad. Esto para garantizar el entendimiento de la información pública que en las sesiones se vierte, tanto en las que son de manera presencial en el salón de plenos o en las que se han estado celebrando últimamente por medio de acceso remoto o virtual. El siguiente asunto, el 2401, que presenta el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, es una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esto como cumplimiento al artículo 4º transitorio del decreto 739/2020 que aprobó esta soberanía, que en ese transitorio señala: una vez que el presente decreto entre en vigor en un plazo máximo de 90 días, el Honorable Congreso del Estado realizará las adecuaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, a efecto de concederle la facultad de integrar el Registro Estatal de Deudores Alimentarios, con el propósito de acreditar el requisito de elegibilidad como candidatos a cargos de elección popular. El Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral deberá plasmar esta manera de satisfacer dicho requisito de elegibilidad en el formato único de registro de candidaturas que expida para ese efecto dentro del proceso electoral local 2020-2021. Perdón, hay una duda. Esto, al ser ya, al darse cumplimiento al artículo 4º transitorio del decreto, ¿en qué tiempo estamos ahorita para poderlo sacar y que sí aplique para el proceso electoral del año que entra? Porque digo, ya viene el registro de las candidaturas, ya ahorita estamos en una etapa de precampañas en los partidos y en el mes de enero y febrero se viene el registro ya de los candidatos, entonces saber si efectivamente esto tenemos que sacarlo ya para que pueda ser aplicable al próximo proceso. Sí, sí resultaría aplicable al proceso 2020-2021, era lo que les iba a comentar, porque aparte de cumplimentar con el transitorio, cabe señalar que en este decreto, el 739, se realizaron una serie de reformas en materia electoral, dentro de las cuales, específicamente en la ley electoral, ¿verdad?, se modificó un artículo donde dentro de los requisitos para una candidatura a un cargo de elección popular se debe de acreditar no estar dentro de este registro estatal de deudores alimenticios. Sí. Entonces, el punto de partida para que sea vigente ya se encuentra en la ley electoral y simplemente esto sería una forma de darle operatividad para recabar la información. Ok. Pero el requisito ya está como texto vigente en la ley electoral, publicado el 1 de julio de este año. Por lo tanto, por la temporalidad sí resulta aplicable al proceso 2020-2021. Al efecto, la parte iniciadora propone que la reforma a la ley orgánica del Poder Judicial sea, como les comentaba, para darle operatividad. Quieren que se modifique el artículo 74, que es el que a la fecha señala las atribuciones y facultades de la Secretaría General del Tribunal. Esto para que sea esta Secretaría General la encargada de integrar el registro estatal de deudores alimentarios y remitir esa información que le sea solicitada por la autoridad competente, a fin de acreditar el requisito, ¿verdad? Que sea la Secretaría General quien lo integre. Entonces, para esto también en consecuencia proponen que en el artículo donde se establecen las obligaciones de las personas titulares de los juzgados de primera instancia,
se adicione una obligación en el sentido de que sean las y los juzgadores de primera instancia quienes remitan a la Secretaría General las resoluciones ejecutoriadas en materia de alimentos que hayan sido incumplidas. También en el mismo ordenamiento proponen adicionar un artículo bis para que el Instituto de Justicia Alternativa sea quien remita a la Secretaría General los acuerdos en materia de alimentos que hayan sido incumplidos. Y ya como un órgano integrador de toda esa información, la Secretaría General, a su vez, para hacerla del conocimiento de la autoridad que así se lo requiera para acreditar o no el requisito de elegibilidad de las personas que quieran postularse para un cargo de elección popular. Okay. Diputado presidente, ¿me permite la palabra, por favor? Sí, a la orden. Respecto a su pregunta, nada más para comentar que como los tiempos pues están apretados para este proceso electoral, en el Instituto Estatal Electoral, los estatutos que sacaron ahora para el proceso especifican que para acreditar este requisito para ser candidatas o candidatos se deberá acreditar con una carta, con una carta donde bajo protesta de decir verdad de que no son deudores alimentistas, y hasta el proceso siguiente aplicaría la ley, porque pues por los tiempos ya no alcanza pues sí, ya no alcanza a surtir efectos para este proceso. Entonces ya no aplicaría para este proceso. La ley no, pero el requisito sí. Ok. Ok. Pero bueno, yo creo que valdría la pena de cualquier forma, digo, poner a consideración de los integrantes de la comisión, que si ya es un requisito en la ley y únicamente falta, pues, darle esta formalidad, pues yo creo que sí valdría la pena de cualquier forma sacarlo ya para ya no tener ese tema como pendiente aquí en la comisión, y que ya, independientemente que sea aplicable para el siguiente proceso, ya lo plasmado en la ley, pues sí, de que ya poderlo tener listo. No sé qué les parezca. Bueno, pasamos al siguiente punto. El siguiente asunto que aparece en el orden del día es el 2402, que es una minuta proyecto de decreto que reforma los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de fuero, enviado por la Cámara de Senadores. Esto es específicamente, como lo mencioné, modificar el artículo 108, que en su texto vigente a la letra dice: el presidente de la República durante el tiempo de su encargo solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. La minuta que se nos hace llegar para efectos del artículo 135 propone que queden los siguientes términos: durante el tiempo de su encargo, el presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana. También en relación a la misma Carta Magna, se propone modificar el artículo 111, que actualmente señala: por lo que toca al presidente de la República, solo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. Esto se refiere en los casos de juicio político, y lo que en esta minuta se propone adicionar es un segmento normativo al inicio de dicho numeral que señale: para proceder penalmente contra el presidente de la República, solo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores. Queda en evidencia que en la primera modificación a que me referí, pues en el texto vigente solo se preveía que podía ser juzgado el presidente de la República por traición a la patria y delitos graves del orden común. Y aquí le adicionan los hechos de corrupción, delitos electorales
y todos aquellos delitos por los que pueda ser juzgado cualquier ciudadano o ciudadana. Y en cuanto al artículo 111, pues como lo comenté, es abrir la posibilidad de que el presidente o presidenta sea juzgado penalmente por el Senado de la República y no solo en casos de juicio político, como lo señala el texto vigente. Ok, entonces no es que se elimine el fuero, únicamente se le agregan delitos al artículo constitucional y cambia, digamos, el procedimiento ante el Senado y que ahora sí pueda ser procesado penalmente, ¿ah? Sí. Esto ya se aprobó en ambas cámaras. Sí. Entonces, pues digo, si no tienen inconveniente los integrantes de la comisión poder emitir un dictamen para darle cumplimiento a esto. ¿Cómo la ven, diputado Chávez, diputado Frías? Adelante, diputado, si ya está, hacerlo el dictamen. Okay. Adelante, muy clara la explicación de la licenciada. Me parece que no hay problema de mi parte. Adelante. Ok, muy bien. Y en relación al último asunto que se encuentra en el orden del día, el 2435, que presenta el gobernador del estado para expedir la ley reglamentaria y orgánica de la Fiscalía Anticorrupción de esta entidad, se pueden comentar algunos puntos que sobresalen de esta normatividad, y es que se le da un reconocimiento expreso en esta ley a la Fiscalía Anticorrupción como un organismo constitucional autónomo especializado, lo cual, si bien ya se había realizado en una reforma que salió de esta comisión en diciembre pasado y es vigente en la Constitución estatal. Se destaca muy claramente en este articulado la competencia de investigar, perseguir e intervenir en los procesos penales que se sigan por los delitos por hechos de corrupción, y se especifican en un catálogo en la propia ley. Por otro lado, se establece que el Ministerio Público en la entidad tiene una doble titularidad, cuestión que también ya está reflejada en la Constitución estatal. Esto es, su titularidad corresponde a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía Anticorrupción cuando se trate de hechos constitutivos de delitos en materia de corrupción o ilícitos conexos. Por otro lado, se señala el carácter de especialización con que deberán contar las y los agentes del Ministerio Público adscritos a esta fiscalía, sus atribuciones, competencias, de manera muy concreta en la materia, fundamentada en la legislación nacional, estatal e incluso internacional. Otro aspecto a resaltar es que para facilitar el ejercicio y autonomía de esta institución se contemplan algunos beneficios que la Fiscalía Anticorrupción puede otorgar a denunciantes o testigos de actos que puedan constituir algún delito de su competencia. Como su nombre lo indica, se diseña la estructura interna que tiene y tendrá esta fiscalía, la distribución de facultades de cada una de sus áreas y órganos, y el prever que tenga el personal necesario para el cumplimiento de sus funciones. Esto es decir, agentes del Ministerio Público, policías de investigación, analistas, peritos y todo el personal profesional técnico y administrativo que requiera para el cumplimiento de sus fines. De particular interés resulta la creación de una vicefiscalía de investigación y procesos, como un área que depende directamente de la persona titular de la Fiscalía Anticorrupción, pues es la unidad administrativa central responsable de realizar todas las acciones propias del Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos que sean materia de esta fiscalía. También podemos señalar que esta ley se plantea como reglamentaria del artículo 121 y 122 de la Constitución del Estado. Además de lo que ya comenté, se establecen con toda precisión y cuidado las facultades y atribuciones de los diferentes órganos que la integran, como la que mencioné, la vicefiscalía y la dirección jurídica y de extinción de dominio para los asuntos que sean de esa especie.
Y por mi parte sería todo, diputado presidente. Muy bien, también en este caso quisiera comentar, nosotros desde hace un año le dotamos autonomía constitucional a la Fiscalía Especial Anticorrupción. Entonces, a mí lo que me comentaba en semanas anteriores la fiscal anticorrupción es que ella había venido trabajando con este proyecto de ley orgánica desde hace ya meses y que, bueno, habían tenido que hacer algunas adecuaciones precisamente para encuadrarlo en el tema o en la competencia constitucional que puede tener. Entonces, yo creo, la verdad, que es un tema que vale la pena poderlo procesar a la brevedad porque sí necesita la Fiscalía Anticorrupción tener esta ley orgánica que le permita de manera reglamentaria pues operar bien lo que es esta fiscalía y tener ya la separación integral y la autonomía que nosotros aprobamos hace un año. Entonces yo creo que en la revisión que haga la propia Secretaría Técnica de la Comisión, determinar el sentido del dictamen para poderlo subir, si se puede, pues antes de que termine el periodo, para que sea publicada antes de que termine el año y poder ya tener esta herramienta elemental, la propia Fiscalía Anticorrupción. No sé si les parezca a mis compañeros, al igual que en el tema anterior, poder también ya instruir a la Secretaría Técnica para hacer un dictamen en sentido positivo. Adelante de mi parte. Perfecto. Adelante, diputado. Adelante, diputado, igual. Gracias, diputado Chávez. Entonces, pasaríamos al punto número 5 del orden del día, que es análisis y discusión de los siguientes proyectos de dictamen. Estos dos proyectos ya habían sido aprobados en la comisión, el sentido del dictamen, que en este caso es positivo. Es el asunto 1716, que es la iniciativa con carácter de decreto a efecto de reformar el artículo 791 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua en materia de derechos laborales de los trabajadores al servicio del Estado. Iniciador o promovente el diputado René Frías Bencomo. Y el asunto 1747, la minuta proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de bienestar para los efectos del artículo 135 constitucional, iniciador o promovente de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. Le pido a la Secretaría Técnica, en relación a este punto, nos haga una síntesis del contenido del primer proyecto del dictamen enlistado. Gracias, presidente. En relación con el primer proyecto de dictamen enlistado que presenta el diputado René Frías y que también se adhirió el diputado Chávez Herrera, como lo mencionó el diputado presidente, es una reforma al artículo 791 del Código Administrativo, mismo que señala los requisitos que se deben colmar para ingresar como trabajadoras y trabajadores del servicio de la educación en esta entidad. Ellos proponen derogar el inciso C, que establecía una edad máxima de 45 años para ingresar a los servicios educativos del Estado. Se propone esa derogación, en la cual es totalmente válida, puesto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en reiteradas ocasiones en contra de todos los requisitos que se establezcan en ley en relación a un máximo o un mínimo de edad, cuestión que encuentra su fundamento en el artículo 1 de la Constitución Federal, que prohíbe todo tipo de discriminación, entre ellos, por supuesto, en razón de edad. Y esto también tiene soporte en distintos ordenamientos, tratados y convenciones internacionales que prohíben la discriminación por esa razón, sino que en todo caso, para acceder a un cargo público, a un puesto de trabajo, se deben tomar en cuenta las aptitudes, habilidades, conocimientos y preparación de cada persona, sin que la edad sea un factor fundamental para determinar su aptitud o no para desempeñar ese cargo de cargo o puesto que se le pretenda asignar. Como ya lo habíamos platicado en una reunión anterior, la iniciativa de origen pretendía derogar también el inciso D, que hace alusión a que no se tuviera una enfermedad o discapacidad que impide el ejercicio del magisterio. Se hizo aquí otra redacción que no resultara discriminatoria, sin embargo, como les comenté en aquella ocasión, se debe mantener el inciso de que no tener una enfermedad o discapacidad
que se cambie aquí esta palabra por discapacidad, porque decía adolezca de defecto físico, lo cual es discriminatorio, entonces se sustituye por el vocablo discapacidad. Sin embargo, no se puede derogar, que en su momento tanto el diputado Frías como el diputado Chávez coincidieron con esta postura, porque sí habrá enfermedades o sí habrá tipos de discapacidades que impidan el ejercicio del magisterio, ¿verdad? Nada más acotando esto a que la enfermedad o la discapacidad no les impidan el ejercicio. Y por último, se reforma el inciso E de ese artículo para señalar que para una plaza docente se requiere título de licenciatura. Esto de licenciatura no se encontraba en el texto vigente, que se acredite este nivel de profesionalización, y lo que sí se prevé actualmente y se seguiría contemplando es del tipo de educación en que vaya a ejercer. Esto a fin de garantizar pues la especialidad de la persona que vaya a desempeñarse en el servicio de la educación. Y por mi parte sería todo. Ese es en sentido positivo, con esos contrastes de la inciso D, que no se derogó, sino que se buscó una redacción más acorde. Muchas gracias, licenciada. Ahora bien, solicito al diputado secretario se sirva a someter a votación el dictamen que recae a la iniciativa marcada con el número 1716, por medio de la cual se reforma el artículo 791 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua en materia de derechos laborales de los trabajadores de la educación al servicio del Estado. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a los señores diputados, los que estén por la afirmativa en relación al contenido del dictamen que recae en la iniciativa marcada con el número 1716, por medio de la cual se reforma el artículo 791 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua en materia de derechos laborales de las personas trabajadoras de la educación al servicio del Estado. A favor de expresar su voto, levantando la mano en señal de aprobación. A favor. Informo a la presidencia que se han manifestado 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones respecto al contenido del dictamen antes mencionado. Diputado presidente. Gracias, diputado secretario. Continuando con el punto número 5 del orden del día, solicito nuevamente a la Secretaría Técnica haga una síntesis del contenido del segundo proyecto de dictamen enlistado. Presidente. Sí. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Esta minuta, que también ya se había notificado a esta comisión, cuando en el momento en que se dio la notificación del turno, efectivamente ya se contaba con los votos aprobatorios necesarios de las legislaturas para que se hiciera la declaratoria constitucional respectiva. Entonces, según me instruyeron ustedes en aquel momento, entonces, dado que ya se contaba con los votos aprobatorios necesarios para que esta reforma sea una realidad, estimaron ustedes darla por satisfecha. Y debido a que, y aparte de los votos aprobatorios que en aquel entonces ya estaban ahí en el momento en que se notificó el turno, les adiciono que también ya fue publicada esta reforma en el Diario Oficial de la Federación el día 8 de mayo, por lo cual es texto vigente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El acuerdo serían los términos siguientes. La 66ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua da por satisfecha la minuta proyecto de decreto que pretendía conseguir la aprobación de esta soberanía a efecto de reformar y adicionar el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de bienestar, debido a que la misma, con fundamento en el artículo 135 de la citada Carta Magna, ya colmó con el procedimiento a que alude dicho numeral y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 8 de mayo de 2020. Y sería todo. Muchas gracias. Licenciada, de nueva cuenta solicito al diputado secretario se sirva a someter a votación el dictamen que recae a la iniciativa marcada con el número 1747, por medio de la cual se da por satisfecha la minuta proyecto de decreto
por el que se reforma y adiciona el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de bienestar para los efectos del artículo 135 constitucional, por ya encontrarse publicada dicha reforma en el Diario Oficial de la Federación. Instrucciones de la presidencia, pregunto a los señores diputados, los que estén por la afirmativa en relación al contenido del dictamen, que recae la iniciativa marcada con el número 1747, por medio del cual se da por satisfecha la minuta del proyecto de decreto por el que se forma y adiciona el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de bienestar para los efectos del artículo 135 constitucional, por ya encontrarse publicada dicha reforma en el Diario Oficial de la Federación. Por favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. A favor. Bien, informo a la presidencia que se han manifestado 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones respecto al contenido del dictamen. Es cuanto, diputado presidente. Muchísimas gracias, diputado secretario. A continuación, solicito al diputado secretario nuevamente pregunte a los diputados si existe algún asunto general que deseen tratar en la presente reunión. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a quienes integran esta comisión si existe algún asunto general a tratar. No. No, diputado presidente. Muchas gracias, diputado secretario. Antes de concluir, únicamente para retomar e instruir a la Secretaría Técnica, entonces el asunto 2401 relativo al registro estatal de deudores alimentarios, el asunto 2402, que es la minuta proyecto de decreto enviada por la Cámara de Senadores para los efectos del artículo 135 constitucional, y el asunto 2435, que es la iniciativa con carácter de decreto a fin de expedir la ley reglamentaria y orgánica de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua. Ahí acordamos que se elaboren los respectivos dictámenes en sentido positivo. Entonces, nada más para instruir a la Secretaría Técnica, ir elaborando los proyectos de dictamen en sentido positivo para en una posterior sesión poderlos aprobar y subirlos al Pleno. Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 14 horas con 42 minutos del día en que se actúa, se levanta la reunión. Tengan buen día, saludos. Igualmente, diputado.